Ok, entonces tercera parte y final de esta serie de videos con respecto a la educación sexual y lo último que habíamos estado conversando dice relación con esta idea que plantea la presidenta nacional del Colegio de Matronas, la señora Anita Román. Ella dice que, que las matronas y los matrones debieran estar incluidos también para la consejería que se da en la educación sexual. Veamos entonces de qué se trató o de qué se trata esta idea. Bueno, el Colegio de Matronas, a través de su presidenta, como dice ahí, participó en la Cámara de Diputados. En el segundo cuadro, ella explica que el Código Sanitario establece que la salud sexual y reproductiva es rol de la matronería y que en su rol en la atención primaria son testigos permanentes de los cambios de conducta sexual de los pacientes, quienes muchas veces no se están haciendo los controles preventivos. Eso es muy cierto porque a veces la paciente va a consultar por métodos anticonceptivos o a tomarse algún examen y termina contando, porque forma parte de la entrevista y del contexto de la conversación en la cual un matrón y una matrona atienden a una paciente, termina la paciente informando respecto de su vida sexual. Y es ahí cuando las matronas y los matrones pesquisamos que hay ciertos elementos educativos que son necesarios de abordar. Es por esta razón que Anita Román dice que podríamos perfectamente hacernos cargo de esa consejería, pero en lugares que no sea necesariamente el box ginecobstétrico. Y aquí dice, por tanto, debemos acudir a espacios fuera de los consultorios de los CEFAM, y ese espacio son los colegios de educación media, no para hacer educación sexual, sino para entregar consejería sobre uso del condón y la entrega de preservativos, por ejemplo. ¿Ya? Esta idea que suena ahora bastante novedosa, también en algún momento fue materia de discusión. También un defensor acérrimo de esta posibilidad fue el doctor Ramiro Molina, ya lo habíamos nombrado en el video 2, lo volvemos a nombrar ahora y luego lo vamos a volver a nombrar por la importancia gravitante que tiene el doctor Ramiro Molina en toda esta batalla de implementar la educación sexual en los colegios de manera, ojalá obligatoria, pero si no es obligatoria, al menos sistemática. ¿Por qué resulta tan difícil implementar la educación sexual en Chile? Háganse ustedes la pregunta, desde su mirada de estudiantes de enseñanza media cuando lo fueron, desde su mirada de hijos, quizás hoy desde su mirada de padres y madres, y por supuesto desde su mirada de estudiantes de obstetricia y futuros matrones y matronas. ¿Por qué es tan difícil? Si tenemos claro lo que es educación, si tenemos claros los contenidos que hay que abordar, si tenemos claras las metodologías a través de las cuales debemos llegar a la juventud, a los niños, a las niñas, incluso si queremos ir más atrás, porque dicho sea de paso, la educación sexual debiera comenzar a implementarse desde los primeros años, con un lenguaje adecuado, con un contenido adecuado, no siempre van a ser los mismos contenidos, pero en materia de sexualidad debiéramos comenzar muy tempranamente. Si esto lo vinculamos con lo que habíamos revisado en el primer video, que es el de desarrollo psicosexual, nos damos cuenta que hay elementos que podrían marcar la sexualidad adulta si es que no son abordados adecuadamente durante las etapas de la niñez. Más allá de que la teoría psicosexual de Freud podamos compartirla en un 100% o no, pero sin duda que hay situaciones educativas que se fijan durante la primera infancia. Por eso que debiera ser desde allí. Sin embargo, por ahora nos conformamos con poder llegar al segundo ciclo básico, es decir, de quinto básico para arriba, y de ahí a la enseñanza media completa. Pero ¿por qué resulta tan difícil? ¿Por qué hay gente que se opone? ¿Por qué hay gente, profesores, incluso apoderados, incluso, que dicen que no? Y aquí, como una manera de respondernos esta interrogante, aparece de quien yo les hablé ya dos veces, el doctor Ramiro Molina. Porque somos un país tremendamente conservador y tradicional. Somos muy apegados a las tradiciones, somos muy apegados a esto de ser un país casi de doble estándar, que algunas cosas las puede abordar sin ningún tipo de problema, tirándolo como chiste. Si ustedes se acuerdan las rutinas de Jorge Alís, ¿ah? Que él en cierta forma desnuda, y todos los stand-up comedy lo hacen, desnudan ciertas situaciones de la realidad nacional y social, pero Jorge Alís, con su mirada de extranjero, de argentino, dice el chileno, siempre que tiene una talla le agrega el "ah", como tirando después para el chiste lo que quiere decir. Aquí pasa lo mismo, hablamos mucho de sexualidad, pero siempre lo estamos haciendo desde una mirada lúdica, divertida, jocosa, pero nunca como corresponde, porque cuando corresponde que nos metamos a hablar de lleno en esto con seriedad, siempre
salen sectores que se asustan, se espantan y ponen el grito en el cielo. El doctor Ramiro Molina lo dice, y el doctor Ramiro Molina no es ningún aparecido en esto. Él es un médico chileno que ha desarrollado una larga trayectoria en materia de educación sexual, es pionero en Chile de la elaboración de material audiovisual para el autoaprendizaje de la sexualidad. En la década de los 80 y 90, él generó unos videos VHS en cinta, a lo mejor ustedes ni se los imaginan cómo eran, unos videocassettes que se metían en un VHS y se podía trabajar con ese material. O sea, un verdadero pionero y muy proclive a apoyar a los matrones y a las matronas en esta tarea titánica de hacernos cargo de la educación sexual. Bueno, él fue reconocido como maestro latinoamericano de obstetricia y ginecología en un congreso realizado en Nicaragua. Y ahí abajito les publiqué un link donde ustedes pueden acceder a revisar una noticia donde se describe la trayectoria del doctor Ramiro Molina, una eminencia en nuestra área, en lo que se refiere a gineco, obstetricia y básicamente sexualidad. Bueno, en el mismo reportaje donde aparece esta frase del doctor Ramiro Molina, inmediatamente aparecen los opinólogos de redes sociales, que muchas veces no tienen las herramientas para opinar, pero tienen el derecho, por supuesto que sí. Y miren, opiniones como esta. El problema es que confunden educación sexual con libertinaje sexual. Solo faltaría que a los estudiantes les hagan unas horas a la semana en un cabaret. ¿Y por qué un colegio debería educar sexualmente a mis hijos? No, señores, a mis hijos los educo yo. Más opiniones. Esto a propósito de lo que decía Ramiro Molina. Mientras sea una educación sexual edificante, bien, pero si van a enseñar perversiones, y perversiones escrito con C, que ya es una perversión en sí mismo para el lenguaje, o desviaciones, mejor quedémonos como ignorantes. O sea, una persona que dice, si nos van a enseñar perversiones, que en el fondo, cuando se educa sexualmente, hay contenidos que tienen que ver con no con perversiones para que las aprendan, sino que para que las reconozcan. Por ejemplo, la pedofilia, la urolagnia, la coprofilia, etcétera, que ustedes la van a poder ver con el profesor Alfaro. Hay que conocerlas y un profesional de salud tiene que conocerlas. Pero esta persona dice, mejor quedémonos como ignorantes. Excelente que seamos conservadores. Aquí hay una persona que se alegra de que seamos un país conservador. ¿O acaso cree este experto, entre comillas, menospreciando al doctor Molina, que mientras más temprano empiece la vida sexual, mayor es el desarrollo social? Aquí como que se mezclan peras con manzanas, ¿ya? Entonces, claramente hay gente que no está entendiendo la importancia como herramienta preventiva que tiene la educación sexual. Aquí fíjense, Mercurio de Antofagasta, una publicación del 2018, pero que la he mantenido por lo que significó en ese momento. Miren, basta de movimientos de izquierda destruyendo a nuestras familias, imponiendo temas de la ONU innecesarios para Chile. Imponen educación sexual a niños de 5 años cuando aún no tienen conciencia de esos temas. Basta de veneno a niños y familias. Categórica la opinión. Bueno, si aquí en Chile estamos así, ¿qué está pasando en el resto del mundo? El resto del mundo está totalmente distanciado y diferenciado de nosotros. Imagínense que en países como Francia, Alemania y Holanda, en el año 98, una organización que es no sé cómo se pronunciará, pero esa organización investigó y llegó a la conclusión de que en esos países había apertura social y normalidad y que las políticas gubernamentales implementadas ayudaban a que hubiese una predisposición de parte de la sociedad a estos temas. Por lo tanto, no eran para nada un tabú como lo son hasta el día de hoy, aunque cueste creerlo aquí en Chile. Este libro, que está en inglés, pero que hay una versión en español, es un estudio que concluye que la educación sexual de amplio espectro, y así se le llama ahora, es esencial para la igualdad de género y la salud reproductiva. O sea, un nuevo concepto: educación sexual de amplio espectro. Las Naciones Unidas instan a aplicar un enfoque amplio en la educación sexual, publicaciones del 2018. Hay un estudio mencionado que da a entender, esto que aparece ahí, y ponen a disposición de la sociedad civil y educativa un texto maravilloso que se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, un enfoque basado en la evidencia, que nos dice no tienen que inventar la pólvora, no tienen que cranearse la cabeza inventando qué hacer y por dónde abordar, si ya hay un libro reconocido internacionalmente y gratuito para descargar de internet, que se llama así y que ustedes pueden descargar y comenzar a revisar, ¿ya?
¿Qué es la educación sexual integral? Es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Por lo tanto, aquí volvemos a lo que hablábamos al comienzo de qué es educación. Es justamente eso, es intervenir a un nivel en que podamos abordar los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las tomas de decisiones incluso. Bueno, si bien en Chile se han realizado intervenciones, hay material, hay ideas, el impacto ha sido muy bajo. Están las JOCAS, que son las conversaciones de afectividad y sexualidad de los 90, no funcionaron mucho. Algunos libros que se copiaron malamente del extranjero y se aplicaron a la realidad chilena. Algunas ideas locas también que aparecen por ahí que a lo mejor podrían ser entendibles en un contexto, pero cuando se busca politizar esto y hacer oportunismo político, lamentablemente entramos en una situación bastante discutible. Bueno, el libro de las 100 preguntas, que ya lo estuvimos revisando, donde siguen apareciendo situaciones interesantes como esta. ¿Por qué a algunos hombres les cuesta que, no se aparece porque estoy yo, que se les pare? Dice, nervios, preocupación. O sea, muy simple la explicación. A veces es más que nervios, es más que preocupación. Hay todo un entorno que juega a favor de la disfunción eréctil dentro de otras patologías de índole psicosexual. El anuncio de la educación sexual obligatoria, que ya lo discutimos, y algunos programas que han sido en cierta forma un real aporte, como por ejemplo orientaciones para el diseño e implementación de un programa en sexualidad, afectividad y género. ¿En qué estamos fallando entonces? A lo mejor estamos fallando que estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a ese tipo de niños, a niños de un colegio de los años 70, cuando los niños de hoy tienen acceso a otras tecnologías, algunos más que otros por supuesto, por una cuestión de índole social que es innegable, pero la tecnología está, querámoslo o no, por lo tanto, si nos basamos en estadísticas que hablan de que los chilenos son usuarios activos de Internet, que Chile está dentro de los principales países con uso de Internet, que los objetivos que le da Chile, en una población de 18.13 millones, urbanizado un 90%, que le da a Internet, vamos a encontrar que se encuentran, aparte de las formas con las cuales se conectan, que son los smartphones principalmente, los teléfonos celulares inteligentes, seguido del notebook y después del PC estacionario y otros implementos, la principal utilidad que le dan es para adquirir información, aparece como en el número uno en todos los rangos etarios, luego las comunicaciones y luego las actividades recreativas. Por lo tanto, aquí hay un nicho tecnológico que nos permite usar estas tecnologías. Un estudio que realizamos en la carrera de obstetricia también, en el año 2016, demostró que Facebook podría ser una herramienta para asignaturas con enfoque colaborativo. Lo dijimos en el 2016, hoy se convierte en una realidad innegable ante la pandemia. Este estudio, dentro de las conclusiones, es que si bien Facebook no es una herramienta educativa en sí misma, sí es una plataforma que permite darle una utilidad de aprendizaje. Podemos colgar videos, subir archivos, etc. Aquí hay una página que yo les recomiendo que es educacionsexual.uchile.cl. Detrás de esta página está, por supuesto, el señor Ramiro Molina dentro del equipo a cargo. Esto pertenece a la Universidad de Chile y entrega información. Hay cursos gratuitos. Si ustedes entran, pueden hacer un curso de educación sexual online gratuitamente. Y esto se lo muestro como curiosidad. El año 2007 tuvimos en la Universidad de Antofagasta esta página, un proyecto que generamos al interior del área de ginecología y sexualidad, profesor Julio Alfaro, profesor Marco Marrodán, profesor Claudio López. Teníamos esta página que funcionó en el portal del alumno. Y aquí tenía algo muy importante que era una consultoría en línea. Habían preguntas que las personas no se atrevían a hacer en el Senda y las hacían a través de esta página. El proyecto estuvo disponible hasta el año 2010. Aquí les dejo algunas fuentes recomendadas. Está también el link para descargar el libro Orientaciones Técnicas de la UNESCO y otras tantas más que les pueden servir para apoyar esto que es un gran desafío de meterse en la educación sexual. Porque lo que queremos finalmente no es imponer formas de actuar, no es imponer formas de pensar, no es imponer una receta para ser exitoso sexualmente ni para que no haya más embarazos. Lo que queremos es entregar herramientas a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños, a las niñas e incluso a los adultos e incluso a la tercera edad, que también es un estamento, es un grupo etario que requiere hoy en día que se les hable de sexualidad porque se les ha negado la sexualidad a los adultos mayores. Ahí es cuando hablamos de sexualidad integral y de amplio espectro. ¿Para qué? Para que cada persona, con las herramientas que reciba, con la información que nosotros como profesionales de salud le podamos entregar, puedan decidir y hacerse cargo de sus propias decisiones. Eso es lo que buscamos
Eso es lo que quiero dejarles como mensaje y eso es lo que esperamos también que ustedes como futuros matrones y matronas aquilaten, reflexionen y se den cuenta que es necesario. Quedamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y a reflexionar. Chao.